Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Asesinan a secretaria adjunta de la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial en San Pedro Sula. Como esperanzador califica el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción, Luis Javier Santos, el auto de formal procesamiento para 7 implicados en el caso Corrupción sobre Ruedas, que se ventila en el circuito anticorrupción. Congreso Nacional autoriza emisión de $850 millones en bonos soberanos. El gobierno ya colocó $600 millones. De lograr el objetivo, cerraría el 2020 con la colocación de $1.450 millones. Comisión Reguladora de Energía Eléctrica declara sin lugar por improcedente la solicitud de la ANE para modificar contrato a generadoras de energía. Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre, especialmente el uso del hambre como arma de guerra. Decisión de la Sala Penal de absolver a Kevin Solórzano es calificada como cortina de humo para desviar la atención de los hospitales móviles, opinan diversos sectores. De insensible y electorero califican mensaje del secretario de la Presidencia al manifestar que los muertos de la pandemia no incidirán en los comicios del 2021. Economía latinoamericana podría contraerse en un 7.9% este 2020, advierte el Banco Mundial, mientras en Costa Rica llaman a dejar bloqueos por temor a infiltración del narco. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 9 de octubre. Bueno, ha sido un viernes sangriento, un viernes de violencia, especialmente en la región norte de la República. Entre las víctimas está una abogada, Connie Gabriela Montero Aguilar. Ella laboraba como secretaria adjunta de la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula. Precisamente desde San Pedro Sula nos tiene más detalles sobre este asesinato y otros hechos violentos el periodista Orlin Martínez. Buenas noches, Orlin. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. San Pedro Sula, en hora... Qué buena noche, Renato Álvarez, gusto saludarle desde San Pedro Sula. Una tarde, noche violenta en la zona norte del país. Lamentablemente, sujetos desconocidos que se transportaban a bordo de una motocicleta han disparado en reiteradas ocasiones en contra de la humanidad de una abogada que había salido hace unos minutos de los juzgados sanpedranos. Se trata de la abogada Connie Gabriela Montero, quien trabajaba como escribiente en los juzgados sanpedranos. Ella fue atacada exactamente en la 33 calles frente a las instalaciones de Infop. De ahí fue trasladada a un centro médico privado donde lamentablemente expiró. De momento las autoridades policiales desconocen quiénes fueron los individuos que dispararon contra esta abogada que ya tenía varios años de laborar en los juzgados sanpedranos. Y también hay que reiterar que la abogada pues fue asesinada justamente cuando transitaba frente a esta 33 calle y
los sujetos le dispararon exactamente frente a la colonia La Paz. Y las autoridades, repito, hasta el momento desconocen quiénes fueron los individuos que le dispararon. En otro hecho que se ha registrado en la zona norte también, Renato, un taxista que acababa de iniciar a laborar en el rubro después del encierro de la pandemia fue asesinado en el centro de San Pedro Sula. Se trata de Joel Figueroa Calix, de apenas 23 años de edad, quien recorría la ruta entre el centro de San Pedro Sula y el sector de las Lomas del Carmen. Ya las autoridades policiales están indagando sobre este hecho. También se registró otro crimen en el sector de Armenta, donde fue asesinado un guardia de seguridad, a quien encontraron justamente cerca de unos matorrales. Se trata de José Antonio Muñoz, quien pues ya se encuentra en la morgue de medicina forense. Y el hecho más lamentable, Renato Álvarez, se trata de la muerte de un pequeño de apenas 11 años de edad, quien se ganaba la vida trabajando como payasito en los autobuses que hacen el recorrido entre el Progreso y Oro, San Pedro Sula y Tela. Este pequeño fue raptado por sujetos que luego de varios días lo machetearon, prácticamente lo encontraron en unos matorrales con heridas de arma blanca. El pequeño fue identificado como Isaac Calix, de apenas 11 años de edad. Su familia llegó a la morgue de medicina forense para hacer el reclamo de este pequeño y trasladarlo a una finca bananera del Progreso y Oro, donde va a ser enterrado. Repito, consternación en el municipio de El Progreso, específicamente en el campo bananero Filipinas, donde este pequeñito pues fue raptado por sujetos que, cabe mencionar, Renato, que las autoridades policiales tienen en su poder a dos individuos a quienes les encontraron un machete con el que le habrían quitado la vida a este payasito, que lamentablemente pues fue encontrado muerto ayer y que ya su cuerpo se encuentra nuevamente en este campo bananero donde va a ser enterrado. Es lo que le puedo informar, licenciado Renato Álvarez. Usted continúa con más noticias. Orlin, lamentamos la muerte del niño de 11 años, del conductor del taxi, de la abogada Connie Gabriela Montero Aguilar, que ya informábamos se desempeñaba o laboraba en la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial en San Pedro Sula. Sobre este crimen de la abogada, ¿qué indicios, qué versiones preliminares maneja la autoridad? Pues preliminarmente lo que se maneja es que se realizó una audiencia de unas personas que están involucrados en el crimen organizado y de ahí habría producido una discusión, lo que podría haberle causado la muerte a esta abogada, que ya pues había salido de su centro de trabajo y se dirigía hacia su casa de habitación justamente por la 33 calle. Y lamentablemente pues ahí fue atacada por motorizados y que luego de dispararle pues ella resultó herida gravemente y fue trasladada a un centro médico. Pues eso es lo que se ha manejado preliminarmente por parte de las autoridades, que se habría realizado una audiencia a una banda y que habrían tenido una pequeña discusión, y eso es lo que se maneja preliminarmente. Sin embargo, ya las autoridades están investigando si en efecto se trata de este hecho, así como se lo hemos relatado. ¿No hay detenciones en ninguno de los tres hechos violentos, Orlin? Solamente las autoridades del Progreso y Oro han capturado a dos jóvenes a quienes le encontraron un machete con el que le habrían quitado la vida al payasito Isaac Portillo, de apenas 11 años de edad, y quien ya se encuentra en este campo bananero de Filipinas, donde en horas de la mañana pues va a ser enterrado de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar.
El caso corrupción sobre ruedas que confirmó el auto de formal procesamiento para 7 imputados en el uso de fondos públicos para campaña política alumbra un poco el oscuro túnel del combate a la corrupción en Honduras, según el fiscal Luis Javier Santos. El clamor social que el fiscal Luis Javier Santos despierta con su reacción ante la firmeza del fallo de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, en el caso Corrupción sobre Ruedas, es visto como el principio de una justicia independiente, pero también como la conservación del legado que la Maxi dejó en el país. En el momento en que sucede esto es muy oportuno porque estamos a las puertas y a la expectativa de que los casos que se presenten por corrupción durante la pandemia y que impliquen estructura de criminalidad organizada puedan ventilarse en este circuito anticorrupción y ahí entonces tengamos esa esperanza, esa luz de que habla Luis Javier Santos, de no solo lograr una sanción privativa de la libertad para los autores, pero de que se pueda también apuntar a la recuperación de los activos, el daño causado al Estado. Y así hacemos un contraste con el motivo del por qué surgió esa acusación de corrupción sobre ruedas, que es utilizar dinero del Banco Nacional de Desarrollo, Banadesa, para campañas políticas, es justamente lo que ya estamos viendo a la clase política en campañas políticas y la expectativa del ciudadano de saber de dónde están saliendo esos recursos, ¿no? El fiscal Santos ve una luz al final del túnel y así lo plasma en su mensaje cargado de esperanza, a pesar de la situación difícil que enfrenta la UFERCO desde que la Maxi fue retirada del país. Santos visualiza una salida ante la crisis, pero sin derrumbarse. Lanza una gota de serenidad para afrontar los acontecimientos. El auto de formal procesamiento en el caso de corrupción sobre ruedas de Banadesa me parece a mí que refleja 4 cosas importantes. En primer lugar, que es un caso más de corrupción, lo cual implica que en Honduras esta está generalizada y es estructural. En segundo lugar, que el circuito anticorrupción, de juzgados anticorrupción, que fue creado gracias al convenio con la MASI, ha sido fundamental y es de lo poco bueno que tiene el sistema de justicia hondureño y por tanto creo yo que la sociedad debemos de garantizar de que la clase política no meta mano en ese circuito. En tercer lugar, creo yo que es importante también reconocer el trabajo grande que hizo la UFESIC-MASI y también comprender que la clase política hondureña estaba empeñada en no continuar con el convenio de la MASI por este tipo de casos. Y en cuarto lugar, me parece a mí también que la sociedad debemos exigir al fiscal general del Estado que fortalezca a la UFERCO, que es la heredera natural de la UFESIC-MASI, para que tenga presupuesto y para que tenga personal suficiente con el fin de que continúe con el gran trabajo que hizo la UFESIC-MASI. Corrupción sobre ruedas, saqueo de fondos de Banadesa para renta de vehículos usados en campaña política y compra de vehículos para uso personal. Circuito anticorrupción, una luz de esperanza al final del túnel. Así percibe el fiscal Santos la aplicación de justicia sin acomodar ni personalizar leyes como ocurre actualmente. Qué fácil es y solvente es aplicar ley, derecho y justicia a la vez. Y este es el caso de esta confirmación que hoy destaca don Luis Javier Santos, jefe de la unidad de UFERCO. Y bueno, con él celebramos todos de que en efecto haya una línea de pensamiento que se mantenga y que se debe interpretar que es un legado de aquel binomio MASI-UFESIC. Más allá del desánimo, el mensaje del fiscal Santos exhorta a enfrentar con energía y dignidad las situaciones difíciles, sin dejarse ahogar por el mal momento. Así el fiscal Santos ve una luz al final del túnel. Defensores privados siguen presentando diferentes quejas en contra de los juzgados y tribunales del país por aplicación selectiva del efecto retroactivo del nuevo Código Penal, con diferentes criterios para cada caso, aunque las peticiones estén debidamente fundamentadas como se exige en la nueva normativa penal. Tengo una clienta que está detenida con prisión preventiva vencida. La señora se llama Ilsa Rebeca Cruz Pacheco. Y verdaderamente para nosotros, pues, ella me está cuestionando a mí que por qué en otros casos, ¿verdad?, aplican el efecto retroactivo de la ley, en otros casos sí, en otros casos no, por qué en el de ella no.
El vencimiento de la prisión preventiva, 2 años y 6 meses con su extensión, es una de las causales que los abogados reclaman para la libertad de sus clientes, siendo que el Código Penal establece que la pena a imponerse debe ser proporcional con la mitad de la pena mínima cumplida para reclamar la libertad provisional del procesado. La muerte violenta del ciudadano Magdaleno Mesa Funes quedó registrada por cámaras de video instaladas en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Ilama, Santa Bárbara. No obstante, se ha citado a su apoderado legal para audiencia de examinación de diligencias en el proceso que se le seguía, situación que parece extraña a su abogado porque había renunciado al poder en razón de que la causa ya hubiese sido extinguida por muerte. Nosotros, como defensa, nos preguntamos si nos manifestamos a la sala renunciando al poder de representación, lo que dice nuestra norma procesal, que tienen que requerir al imputado para que nombre un nuevo apoderado o que se le nombre un nuevo oficio. ¿A quién? Al cementerio. Y sentimos como una burla hacia la familia esta situación. La familia de Magdaleno Mesa Funes exigirá una indemnización del Estado por no haber asegurado su vida en prisión, sino que por el contrario, funcionarios del centro penal se prestaron para exponerlo ante quienes le quitaron la vida y hasta ahora no hay respuesta para la familia, que tampoco ha podido recuperar nada de lo que se le había decomisado al momento de su captura y procesamiento. Un equipo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, tomaron posesión de una planta de arbustos de hojas de coca ubicado en la aldea Icotea, caserío Patas de Gallina, en la jurisdicción del municipio de Iriona, Colón, donde también funciona hace 5 años un narcolaboratorio para procesamiento de pasta de cocaína. Los agentes antidrogas y fiscales contra el crimen organizado detallan que en la plantación de 4 manzanas crecen unos 35,000 arbustos y que el narcolaboratorio cuenta con insumos químicos suficientes para procesar la cosecha. Además, en el área se encontró un vivero con unas 2.500 plántulas de arbustos de hoja de coca. Esta madrugada, a eso de la 1:24 de este viernes y con apoyo de las operaciones en tierra en el departamento de Gracias a Dios, la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García realizó el aseguramiento de una narcoavioneta procedente de América del Sur que ingresó al espacio aéreo hondureño y aterrizó en un área clandestina de aterrizaje ubicada en un lugar casi inaccesible a unos 25 kilómetros al sureste del municipio de Brus Laguna. La alerta de traza aérea sospechosa se activó de inmediato para asegurar el área y continuar las operaciones en rutas fluviales y los cruces del área con fines de búsqueda y decomiso de droga y capturar a miembros ligados a la narcoactividad. Se trata de un avión bimotor de carga ligera Seneca 2, modelo Piper, de ala baja y 3 de aterrizaje retráctil. Las operaciones continúan en el área. Con el fin de fortalecer la cooperación entre las Fuerzas de Defensa de Belice y las Fuerzas Armadas de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Tito Livio Moreno Cuello, realizó una visita al primer ministro de Belice, Brigadier General Steven Ortega. Moreno Cuello y Ortega se comprometieron a trabajar de forma conjunta en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico en la región centroamericana, fortaleciendo la operatividad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Moreno Cuello fue acompañado por los comandantes de la Fuerza Aérea Hondureña, general de brigada Javier René Barrientos Alvarado y del comandante de la Fuerza Naval, capitán de navío Jorge Fortín. El fallo de la Sala Penal que absuelve al universitario Kevin Solórzano, condenado por el asesinato de un exfiscal, calienta las redes sociales, nos dice Jennifer Girón en TN5 en línea. TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Mientras la libertad de Kevin Solórzano está en manos del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, el caso que conmocionó a Honduras esta vez torna un giro diferente en cuanto a reacciones en la red. Esto por ser considerado como una acción para desviar la atención de otros casos.
Es así que la mayoría de comentarios refiriéndose a Solórzano también incluyen el nombre de Marco Bográn, haciendo un comparativo de casos dignos de una película, como este usuario, al indicar que es una cortina de humo para olvidar que el exdirector de Invest H, Marco Bográn, se defenderá en libertad. Otros continúan lamentando que por el sistema de justicia hondureño el joven Solórzano ha pasado años en prisión por un crimen que no tiene pruebas suficientes, mientras mencionan nuevamente el caso de los hospitales móviles, donde las pruebas de fraude son palpables. Advierten a las autoridades que no se olvidarán del caso. Sin embargo, estos usuarios aplauden la esperanza de que Kevin Solórzano pueda recuperar su libertad luego de habérsela arrebatado desde el 2014 sin pruebas contundentes, e indican que sea cortina de humo o no, es una buena decisión, aunque unos pocos continúan escépticos sobre su inocencia. Manipulación es la palabra que más se repite sobre el caso de Kevin Solórzano. Algunos lo indican por la falta de justicia durante todos estos años, pero otros lo dicen por el sospechoso momento de su anuncio junto a la noticia del exdirector de Invest H, Marco Bográn. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, Tomás. Y también al retorno con el noticiero líder, el Congreso Nacional aprobó este viernes en su sesión virtual la colocación de 850 millones de dólares en bonos soberanos. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de acercarte de nuevo a la brisa del mar. Con la tarjeta Descubre Honduras. Viaja local, siente local. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Recibe hasta 50% de descuento en consumos turísticos con tu tarjeta Descubre Honduras. Solicítala hoy. La Corte de Apelaciones de lo Penal, con competencia y jurisdicción nacional en materia de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, declaró al lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en relación al comiso de 4 bienes relacionados a los hermanos Rivera Maradiaga y otros productos financieros. Específicamente, el Ministerio Público logró que se revocara los numerales 4 y 6 del fallo emitido por un juzgado de primera instancia respecto al no comiso de bienes muebles e inmuebles propiedad del señor José Ángel Maradiaga López, tío de los hermanos Rivera Maradiaga, y de no reconocer los créditos que Banco Continental otorgó a sociedades mercantiles vinculados a los cachiros por una millonaria suma de dinero. Es así que se declara procedente la acción de privación de dominio y el comiso sobre los bienes a favor del Estado de Honduras de los ciudadanos Esperanza Caridad Maradiaga, Santos Isidro Rivera Cardona y Davis Leonel, Javier Heriberto, Santos Isidro, Mayra Lisset, todos de apellido Rivera Maradiaga. Cuando regresemos, el comisionado de la CRE, José Morán, sobre la decisión que hoy ha tomado este organismo de declarar no al lugar la petición de la NE para modificar 3 contratos de energía eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE, asume con entereza su rol en la industria eléctrica al defender este viernes 3 contratos que aprobó en el 2018 y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pretendía que se modificaran. La CRE sustenta su decisión de declarar sin lugar la solicitud de la NE por improcedente, en que las modificaciones difieren sustancialmente de las condiciones establecidas en las bases de licitación del proceso del cual resultaron los contratos, y que además anularían el principio de igualdad de condiciones que se busca en un proceso de licitación, socavando la competencia y seguridad jurídica en el mercado eléctrico. El diputado presidente de la Comisión Especial de Energía 1 del Congreso Nacional, Oscar Nájera, aseguró que no es potestad de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE, tomar esas decisiones porque no le compete. Pero lo que quiero decirle categóricamente
esta no es función de la CRE. La CRE tiene otro tipo de responsabilidades, otro tipo de accionares. Ella no tiene por qué inmiscuirse en problemas internos del Estado de Honduras con otro poder del Estado como lo es el poder legislativo, que es la voz soberana del pueblo hondureño. Nájera continúa explicando que la CRE está actuando de manera irresponsable y advierte que la van a interpelar. Y además, nosotros vamos a interpelar a la CRE por la irresponsabilidad que están actuando de esta manera. ¿Cómo es posible que dos personas van a querer afectar la imagen tanto de la Presidencia de la República como la Presidencia del Congreso Nacional de la República? Estas son dos instituciones serias, responsables, que están representadas por 128 diputados propietarios y 100 suplentes. Así que es una decisión colegiada que fue únicamente aprobada por el Congreso según vino el proyecto de decreto de parte del ENE a través de la Presidencia de la República. Para este experto en temas de energía, la decisión de la CRE genera un conflicto porque la aprobación de la CRE tuvo que hacerse antes de ser aprobadas las modificaciones por el Congreso Nacional. Trae un momento entonces de conflicto. En primer lugar, es importante entender que la aprobación de la CRE tuvo que haber sido antes de que estos contratos llegaran al Congreso Nacional y fuesen aprobados. Hoy en día, ya con los contratos aprobados, entonces queda la duda si simple y sencillamente con ese comunicado de la CRE y con la posición de la CRE, en realidad el proceso de contratación se ha detenido. Por otro lado, desde la Asociación Hondureña de Energía Renovable aseguran que fue correcta la resolución de la CRE. Y lo importante de esto al final es que la resolución viene del regulador, ¿verdad? Eso consideramos que es de lo más importante que se puede rescatar de todo esto, que al final fue el regulador el que resolvió esta situación y no ninguna institución fuera de lo que indica la Ley General de la Industria Eléctrica. En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica respalda la posición de la CRE porque su decisión está basada en la Ley General de la Industria Eléctrica. El sindicato venía planteando que este proceso era ilegal y hoy debe cursarse bajo lo que establece la ley un camino donde la CRE haga la base de licitaciones y se hagan bloques de compra de energía donde encontremos energía más barata y queda más accesible al bolsillo de los consumidores. Pero también queremos lamentar profundamente como trabajadores que el ENE no se haya defendido con toda la argumentación jurídica que el ENE tiene en el marco de estos contratos. Mario Zelaya cuestionó que no se ha logrado que las instituciones del Estado puedan entender que todos estos procesos tienen que ver con asegurar el menor costo posible del kilowatt hora de energía. En la línea telefónica, el ingeniero José Morán, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Por lo que estaba diciendo Oscar Nájera, ¿podría derivarse esto en un conflicto? Porque ellos aprobaron esas modificaciones a estos 3 contratos del 11-2018, del 12-2018 y del 13-2018 para generación de energía en el litoral atlántico. Pero ustedes hoy han declarado no al lugar esa solicitud de la NE para modificar esos contratos, arguyendo que esto generaría inseguridad jurídica, que para competir en el mercado los agentes demandan seguridad jurídica por medio de reglas claras y el cumplimiento de estas, y además que las modificaciones que la NE ha sometido para la aprobación de la CRE difieren sustancialmente de las condiciones establecidas en las bases de licitación del proceso del cual resultaron los contratos. Ingeniero José Morán, buenas noches. Buenas noches, Renato. Mire, don Oscar Nájera tiene razón. La CRE en ningún momento tiene potestad de decidir o desaprobar una decisión del Congreso. Nosotros no nos hemos metido a esa situación. El Congreso es expresión soberana del pueblo y eso lo reconocemos. Lo que ha sucedido, en resumen, es que la Ley General de la Industria Eléctrica crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica con la misión, con la función de velar por los intereses de los usuarios, por buscar un costo de suministro menor, y para eso tiene los principios de competitividad, de transparencia, de igualdad. Y esos son los principios que rigen los procedimientos de licitación
a los que están obligadas las empresas distribuidoras, en este caso la ENE. Ahora, hace 2 años se adjudicaron estos 3 contratos y la CRE aprobó esa adjudicación y aprobó los contratos que la ENE mandó en su momento. Esos contratos están vigentes en el conocimiento de la CRE, porque la CRE los aprobó. 2 años después, la ENE viene a solicitar una modificación de esos contratos, cambiando condiciones sustanciales con respecto a los que están en el proceso de licitación. Por lo tanto, estos se volverían contratos que no fueron producto de esa licitación, porque cambian, como le digo, los principios de la licitación que se realizó hace 2 años. Y en ese sentido nosotros no podemos aprobarlo. No podemos aprobarlo porque en su momento la CRE actuó, la CRE los aprobó. Ahora, las modificaciones, no hay ningún lugar en la ley que dice que la CRE debe aprobar ese tipo de modificaciones. Lo que hemos hecho sí es la advertencia que si la ENE modifica los contratos con el mandato del Congreso, lo que va a suceder es que, de acuerdo con la ley, el precio de esos contratos no se va a poder trasladar totalmente a la tarifa. Eso significa que esto puede significar un golpe fuerte a las finanzas del ENE. Pero esa es una decisión que el ENE tiene que tomar. No sé si quedó claro, Renato. Quedó claro que la ENE es la que ha generado este embrollo. Quedó claro que esta empresa nacional de energía eléctrica ha generado este molote, este problema. Eso está totalmente claro. Que ahora, según lo que está diciendo Oscar Nájera, con la posición de ustedes, la CRE desafía al Congreso. No es un desafío, porque nosotros, como dije al principio, nosotros no estamos por encima de la autoridad del Congreso Nacional. El Congreso manda al ENE a hacer las modificaciones, pero esas modificaciones que manda el Congreso no están de acuerdo con la ley, que es la misión de la Comisión Reguladora, cumplirla y hacerla cumplir. Por lo tanto, nosotros no tenemos facultades para aprobar esas modificaciones, y hay una consecuencia de eso. O sea, si hay una decisión del dueño de la empresa, y el dueño es el Estado, de asumir esas consecuencias, lo puede hacer perfectamente, pero no de acuerdo con la ley. Bueno, ingeniero, pero es que también yo, me disculpa el término yo, debió pedir el Congreso antes de aprobar estas modificaciones ilegales que solicitaba la ENE, debió pedir información a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Solo quiero que me diga las consecuencias que tiene que la ENE se decida por la aprobación de estas modificaciones de los 3 contratos y desoiga o desafía ahora a ustedes a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. ¿Cuáles son las consecuencias específicas? Es simple. La ley dice que en este caso entonces el precio de esos contratos tiene que basarse en la tecnología, y esas centrales son centrales que utilizan búnker, y el búnker es mucho más barato que el diésel, que es el precio que tenían esos contratos, originalmente aún con el 20% de descuento. Esa diferencia va a tener que pagar la ENE, porque solamente se le va a poder permitir pagar como el precio de una central de búnker, que eso es lo que es esa central. Para la teleaudiencia que nos está escuchando, hubo una licitación, ganó una empresa esa licitación para 3 contratos de energía bajo ciertas reglas, pero después viene el Congreso Nacional y aprueba modificar esos 3 contratos que favorecen a la empresa que ganó la licitación. Luego viene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y dice, esas modificaciones que aprobó el Congreso a solicitud de la ENE no convienen al Estado de Honduras, no convienen a la ENE, porque va a salir perjudicada la empresa nacional de energía eléctrica. Viene entonces la comisión, está Oscar Nájera llamando, viene la comisión y dice, no al lugar esas modificaciones que solicita la ENE. Y ahora está la disyuntiva si ante la decisión del Congreso la ENE va a cumplir con las modificaciones que se hicieron perjudicándose a sí misma. Solo permítame unos segundos. Don Oscar, entiendo que usted está escuchando lo que dice el ingeniero José Morán, comisionado presidente de la CRE.
Buenas noches, Renato. Saludos al pueblo hondureño, saludos al ingeniero José Morán. Realmente aquí lo que ha habido es un cruce mal de informaciones que realmente no están en el tono de la verdad. El Congreso solo aprueba e imprueba proyectos de decreto que son emanados o dirigidos de la ENE a la Presidencia de la República, como le dice el abogado de Valdía. Él, una vez que ha hecho eso, lo manda a la Secretaría y lo sometemos a los dictámenes correspondientes y para que sean aprobados por simple mayoría, donde ahí se obtuvo más de 80 votos, porque es un proyecto que favorece a todo el litoral atlántico y parte de Lloro y el departamento de Colón. Así que en este momento el Congreso es responsable de aprobar aquellas leyes que vengan emanadas del Ejecutivo vía la ENE, Sí, pero esas modificaciones perjudican las finanzas de la ENE, favorecen a una empresa a costa de sacrificar los intereses de la estatal eléctrica, don Oscar. No, Renato, aquí hay una confusión. Mire, anteriormente eran 36 o 39 meses la licitación que fue nacional e internacional y la ganó, creo que fue la compañía Lice, y ellos tienen una inversión de $85 millones y no es justo que hondureños de buena fe, de buena voluntad hayan hecho una instalación pero enorme en la comunidad de La Ensenada, en el departamento de Atlántida, en el municipio de Utiap. Entonces ellos tienen una inversión de aproximadamente $85 millones que realmente iban a quedar en la calle. Pero no es tanto el problema era que el litoral atlántico iba a tener el 80% de los apagones, el Aguán lo mismo y parte del departamento de Lloro, porque en el departamento de Colón y parte de Lloro, ahí están las grandes bananeras de la Fruit Company, que es la frutera más grande de la zona norte. Sí, don Oscar, pero eso es inseguridad jurídica. Modificar contratos de la manera como lo ha hecho el Congreso a solicitud de la NE es generar inseguridad jurídica. Mire, Renato, hay tres iniciativas en el Congreso. La iniciativa ciudadana, la iniciativa del Ejecutivo y la iniciativa de los diputados. Nosotros no hemos puesto ninguna iniciativa. La iniciativa vino de la ENE y le pidió las reformas, las que convenían hacerse a la empresa para no dejar a esa zona una forma limitada la energía. Yo respeto la posición del ingeniero Morán, pero obviamente en este momento el ingeniero está equivocada porque la CRE es una organización que es la reguladora de los precios, de los valores, y no tiene ellos por qué estar encima del Congreso si la CRE es una institución formada y fijada por el Ejecutivo. El error está en la parte del ENE, que no hicieron las cosas correctamente juntamente con la CRE. Sí, pero la CRE está para regular todo este asunto de la industria eléctrica. Ellos han hecho lo que corresponde, ingeniero. No lo han hecho, Renato, no lo han hecho. Si lo hubieran hecho, ese proyecto de decreto no hubiera ido al Congreso. Nosotros solo podemos aprobar o improbar. Ese precio de la energía estaba más o menos anteriormente en 18 centavos de dólar el kilowatt, y hoy creo que quedó en 14 centavos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la ENE? ¿Qué hizo la CRE? ¿Qué hizo el Ministerio de Energía? ¿Qué hizo los operadores? Obviamente que negociar un precio y aumentar el espacio de tiempo para que ellos tengan la mayor capacidad de poder cubrir sus gastos directos e indirectos. El ingeniero Oscar Nájera es presidente de una comisión de energía del Congreso. Termino con el ingeniero José Morán, comisionado presidente de la CRE. Adelante, ingeniero Morán. Sí, insisto, o sea, don Oscar Nájera tiene razón, la CRE no está por encima del Congreso. Nosotros no estamos revisando la revisión del Congreso. El Congreso tiene toda la potestad de ordenarle al ENE hacer esas modificaciones, pero sí tienen que asumir las consecuencias de eso. Ahora, la CRE no puede aprobar esas modificaciones porque en ningún lado de la ley dice que la CRE debe aprobar esas modificaciones que surgen cambiando condiciones de las licitaciones. Ahora, esa licitación se dio, Renato,
a finales de 2017 que se presentaron esas ofertas y es cierto, hicieron una inversión de $80 millones o más posiblemente, pero ellos sabían al momento de participar en esa licitación que el contrato era de 3 años. No me gustaría a mí pensar que desde aquel entonces ellos sabían que se les iba a alargar el contrato. Eso no sería correcto. Las licitaciones sí las supervisa la CRE. Y en esa función de supervisión fue que en el 2018 la CRE adjudicó y aprobó los contratos que surgieron de esa licitación. Esos contratos mandaban que las plantas debían iniciar la operación desde marzo del 2018. Escúchenme bien, desde marzo del 2018, para evitar precisamente problemas de suministro en el litoral atlántico. Pasaron 2 años y esa planta todavía no ha terminado de entrar en operación comercial. Por las manipulaciones que se hicieron, que la misma comisión interventora detalló. Ellos sabían de esas irregularidades. Entonces, si se manda al Congreso una solicitud para modificar contratos por fuera de los procedimientos de la ley, a la CRE lo que le toca decir, señores, a mí no me pregunten porque eso está fuera de la ley y yo no voy a fuera de lugar. No está en mis funciones todo ese tipo de cosas. Si el Estado, que es el dueño de ENE, decide con toda la legalidad de la soberanía del Congreso ordenarle a la ENE modificar esos contratos, lo puede hacer, pero hay consecuencias financieras de eso. Bueno. Eso es todo. Ingeniero, Honduras, hoy aprobaron colocar bonos por $850 millones, más endeudamiento de Honduras, para pagar justamente los desajustes fiscales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Este tipo de decisiones que adopta la ENE y el Congreso Nacional solo conllevan a que siga hundiéndose financieramente esa empresa y que luego el Estado de Honduras tenga que recurrir a colocar bonos millonarios de 600 y esta vez de $850 millones para sacarle las castañas al fuego a esta Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y no solo eso, Renato, también la función nuestra es cuidar el interés de los usuarios. Ese es el final último nuestro, el que está por encima de todo. Y como expresó don Oscar Nájera, el precio que estaba en esa modificación de los contratos que mandaron es un precio negociado. Él mismo lo dijo, si fue. En la ley no hay espacio para precios negociados. Aunque sea que antes era 18 y ahora es 14, la verdad es que plantas de ese tipo, el precio de energía anda más cerca de 10 centavos. O sea que siempre hay una pérdida bastante fuerte. Y eso es lo que la CRE está haciendo, protegiendo al usuario para que ese golpe de pagar 14 en vez de pagar 10 no le llegue al usuario. Aquí se está configurando un delito que debería investigar el Ministerio Público. La ENE atenta contra sus propios intereses. Si ya de por sí la ENE le genera a Honduras problemas de tipo fiscal, porque mucho dinero que debería ir para hospitales, para educación, tenemos que meterlo en la ENE para que pague sus deudas. Decisiones como las que estamos debatiendo generan más problemas financieros para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y siempre recurren a los bonos soberanos a endeudarnos más para sacar de los problemas financieros a esa Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se configura un delito que debería investigar el Ministerio Público. Muchas gracias, ingeniero José Morán, comisionado presidente de la CRE. Cristina. El Congreso Nacional aprobó este viernes la colocación de $850 millones, el equivalente a más de 21.000 millones de lempiras en bonos soberanos para hacer frente al pago de una deuda similar contratada durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. La aprobación legislativa para colocar más bonos conduce irremediablemente a un nuevo ajuste fiscal que los hondureños tendremos que enfrentar en el próximo gobierno, advierten varios economistas. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Más tardó el Congreso Nacional en aprobar un decreto mediante el cual autoriza al Ministerio de Finanzas la colocación de $850 millones en bonos que los especialistas en reaccionar casi al unísono rechazaron el nuevo endeudamiento porque absorberá más dinero del presupuesto. Es realmente lamentable que se esté endeudando al país en esta forma
en condiciones de mercado y no en condiciones concesionales, y que no se tenga el más mínimo respeto en el sentido de brindar a la sociedad hondureña las explicaciones de cómo y en qué se va a gastar ese dinero. Esto va a absorber más recursos del presupuesto. Por lo tanto, son otras opciones las que se deben de buscar, no solo seguir endeudando al país con este tipo de deuda tan onerosa. Para el FOSDE y otros analistas, este incremento de la deuda por 21.000 millones de lempiras permitirá oxigenar las finanzas del actual gobierno en el 2021. Cubrirá algunas obligaciones, pero es una noticia y herencia no muy grata para las autoridades que asumirán en el 2022, a quienes ya les anunciaron que deberán aplicar un nuevo paquete de medidas fiscales. Una de las situaciones esperadas y ya mencionado por la Secretaría de Finanzas es que para el 2022 se debe de hacer un ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal no es más que impuestos. Es una deuda cara, es del 8% más el porcentaje de devaluación durante el periodo. Así es que están trasladando el costo, una bomba fiscal, a los próximos gobiernos. Para la empresa privada, Honduras necesita de recursos frescos para contrarrestar el daño provocado por la pandemia. Los ingresos han caído en el gobierno y la única forma de financiar a las MIPYMES es con créditos. La economía del país ha sido fuertemente golpeada por la pandemia y por el confinamiento. Necesitamos recursos frescos a largo plazo y a tasas concesionales. Necesitamos ese dinero para reactivación única y exclusivamente, la reactivación económica que necesita Honduras, de la micro, de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa. El ministro Eval Díaz explicó que los 850 millones de dólares en bonos que se contratarán como deuda son para pagar una deuda de 600 millones que se vencerá y que fue adquirida en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y los otros 250 millones de dólares son para financiar el presupuesto. Sí, mire, estos 850 millones de dólares que aprobó hoy el Congreso justamente son parte. 600 millones son para pagar un bono soberano que se vence en los próximos meses y que fue contratado en el tiempo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. A los analistas les preocupa el endeudamiento en bonos porque es una deuda cara. Con los 850 millones de dólares sumarían 1.450 millones los bonos soberanos colocados por Honduras solo en el 2020, ya que el Estado adquirió para la ENE 600 millones de dólares recientemente. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Opuestos al plan financiero de rescate solidario que el Ejecutivo envió al Congreso por excluyente y atentatorio a la economía de mercado, Juan Carlos Icafi explicó hoy que la empresa privada ya presentó un plan de rescate financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas, orientado a colocar $1.000 millones en fondos de garantía para hacerle frente a la crisis financiera que dejará como herencia la pandemia. Además, ya el COEP presentó un plan de rescate financiero donde 900 millones de dólares en fondos de garantía se necesitan para el rescate financiero de la empresa y que podamos recuperar todos los miles y miles de empleos que se han perdido debido a la pandemia. Datos del Banco Central indican una inflación controlada ante el escepticismo de los consumidores. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Al
cierre de septiembre, el Banco Central de Honduras reporta una inflación interanual del 3.39%, que es menor a la del 2019, la cual fue del 4.42%. La inflación acumulada en los primeros 9 meses del 2020 es del 2.41%, también menor al 3.9% que se reportó el año anterior. Para las asociaciones de protección al consumidor, esos porcentajes no concuerdan con la realidad de precios que se vivió en los últimos 7 meses. El problema es de metodología. Banco Central midió en un momento en que la economía estaba parada. Obviamente tuvieron que bajar algunos bienes y servicios de precio, ¿no? Pero productos de canasta básica, solo entre los meses, en el contexto de la pandemia, entre los meses de abril a julio, canasta básica sufrió un incremento entre un 8 y un 10%. La inflación es el principal parámetro para negociar el ajuste al salario mínimo. A menor inflación, menor incremento, derecho al que no renunciarán, señala el dirigente de los obreros. Es que el salario mínimo, según la CEPAL, según la OIT, según Oxfam Internacional, se redujo al 25% su capacidad de compra a 6 meses plazo, 6 meses de pandemia. Los dirigentes esperan la convocatoria de la Comisión Negociadora del Salario Mínimo en el transcurso de este mes para iniciar las negociaciones y llegar a acuerdos lo más pronto posible y así el ajuste salarial sea efectivo a partir de enero próximo. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En nuestra sección educativa financiera le traemos las ventajas y desventajas de declararse en bancarrota. Educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La bancarrota es una opción financiera viable utilizada por miles de personas que se enfrentan a la creciente deuda no garantizada o están en riesgo de perder su casa o automóvil. Según los expertos en finanzas, esta decisión se toma en condiciones desesperadas, pero siempre es importante tomar en cuenta las ventajas y desventajas de declararse en bancarrota. Comencemos por las ventajas. Número 1. Le ayuda a deshacerse de la deuda no garantizada, detener las ejecuciones hipotecarias y embargos, evitar los embargos de salarios, detener las llamadas de los acreedores y agencias de cobro de deudas y mantener ciertos activos. Ahora veamos las desventajas. Primero tendrá que pagar los cursos de educación y los honorarios del abogado de bancarrota. Todas las deudas no son eliminadas, como pueden ser algunos impuestos, manutención de los hijos, etc. La bancarrota permanecerá en su récord de crédito durante varios años. La bancarrota podría retrasar las compras importantes como el de su casa o automóvil. Si en el futuro logra obtener un crédito, será a mayores tasas de interés. Afecta también sus futuras líneas de crédito. Antes de tomar la decisión de declararse en bancarrota, busque ayuda con un analista financiero y seguro este le ayudará a salir de deudas sin dañar su récord crediticio. Educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Cuando regresemos con el noticiero líder, políticos hondureños sin aprender la lección con sus mensajes demagogos e inhumanos. Este viernes, la Dirección de Noticias de TN5 Estelar solicitó al diputado Luis Redondo una opinión sobre la colocación de $850 millones en bonos soberanos que aprobó el Congreso Nacional, obteniendo la siguiente respuesta del congresista del Pino Socialdemócrata. Buenas tardes a todo el auditorio de TN5. Lo que acaba de pasar en este momento es que hace unos minutos acaba de terminar la sesión del Congreso Nacional, donde se sometió a votación un dictamen que se aprobó apenas hoy en la mañana. Se convocó a la comisión especial. Nos decía doña Dori Gutiérrez que a la altura de las 8:40 de la mañana todavía no habían sesionado y luego aparecieron con un dictamen ahí hecho que tal parece que el jefe de los diputados, de Mauricio Oliva, y de los diputados de la bancada del Partido Nacional, Eval Díaz, que ayer salió evidenciado en un video que yo creo que todo Honduras debió haber visto. Este video es un video
que demuestra cuál es la intención que se tiene. Esto fue el día de ayer, este video. Y yo termino diciendo esto, presidente, gracias por el espacio. Se oye duro, pero bueno, estamos en un ambiente de mucha confianza. Pero es lo que yo pienso. Ese es Valdías. La gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia. Oiga eso. No, que a mí se me murió un pariente, no, que hubo 2.800 muertos, 3.000 muertos. La gente no va a votar por eso. La gente va a ir a votar cuánto tiene en la bolsa. Mire la indirecta. No tiene comida en la casa. Si tiene o no tiene ingresos, si tiene o no tiene trabajo. A medida se acercan las fechas de los procesos electorales del 2021, Honduras contempla impávida los mensajes políticos para convencer a los electores y hasta las mismas dirigencias locales y departamentales. Estos mensajes caducos, tradicionales, demagogos e inhumanos van desde prometer visas de trabajo para Estados Unidos hasta pretender concienciar que de los muertos en la pandemia no se acordarán los electores el día de depositar los votos en las urnas. Y yo termino diciendo esto, presidente. El ministro de la Presidencia está en el ojo del huracán, rodeado de una gran cantidad de críticas por un mensaje al que se califica de insensible y calculador respecto a la tragedia sanitaria y económica que afecta a la población. Para que los hondureños se den cuenta qué tipo de gobierno tiene, qué tipo de funcionarios que no tienen sentimiento, no tienen valoración social por nadie, sino que nada más ven al hondureño como un instrumento electoral para seguir en el poder y seguir disfrutando. En sociología, a estas personas que piensan así se les llaman lumpen, o sea, personas desclasadas que han perdido toda sensibilidad humana, toda capacidad de valoración del ser humano como tal. Qué lamentable, pero eso es lo que tenemos, eso es la expresión genuina de este gobierno. Navarro se pronuncia en esos términos luego de escuchar el contenido del video viral en el cual el ministro de la Presidencia emite opiniones crudas respecto a la pandemia, los muertos por la COVID-19 y la corrupción. Estas palabras también fueron analizadas por representantes de la Iglesia Católica y con firmeza aseguran que las mismas desvalorizan al ser humano e instrumentalizan a los hondureños como simples electores. En este sentido, no se puede seguir desvalorizando el don de la vida, ni se puede desvalorizar la necesidad de construir para el bien común. Que en este tiempo los políticos trabajen y se esfuercen siempre por enaltecer esta virtud y este don de la vida y trabajen también y se esfuercen por la justicia social en la construcción del bien común. Con las declaraciones del actual funcionario también se evidencia un cálculo político, pues se deja entrever cuáles serían las razones por las que votaría la población. De esta fecha, el próximo proceso electoral es muy poco probable, casi imposible, revertir la actual tendencia acerca del desarrollo económico, de la prosperidad económica del país. Eso quiere decir pues que en las elecciones va a seguir primando la idea de que a los electores hay que cambiarles su voluntad a través de las regalías. Aunque los analistas también son del criterio que la población debería agradecer al ministro de Valdías por su sinceridad y revelar la percepción que tiene el gobierno sobre los hondureños en la medida que ha perdido toda valoración de carácter humano. Como si fuera poco lo descrito, nuestros políticos no aprenden las lecciones y a sabiendas que la complicada realidad actual y las consecuencias de la pandemia en materia de salud y economía requerirán de amplios consensos para sacar a Honduras del atolladero, siguen con el discurso electorero de chamba solo a los simpatizantes, militantes y activistas de sus partidos. Así lo hicimos nosotros. Y criticaban porque tenía tanta gente del partido trabajando. Pero logramos hacer muchas cosas. Juan Diego, esa es mi primera solicitud. Devolvámosle la alcaldía del Distrito Central a las bases del Partido Nacional de Honduras. Esta fue la petición que hizo el exalcalde de la comuna capitalina Ricardo Álvarez al actual precandidato por el movimiento nacionalista Juntos Podemos, Juan Diego Zelaya.
al sugerirle que este es el momento oportuno para devolver la alcaldía del Distrito Central a las bases de su partido, a través de empleos tal y como él lo hizo durante su periodo. Un ejemplo claro y lamentable de clientelismo y demagogia, un problema de fondo que por años ha practicado la élite política durante las campañas electorales. Entonces ofrecer que van a generar grandes cantidades de empleo, pero solo para los partidarios o los activistas, no es más que una mezcla de demagogia con clientelismo político. Demagogia porque en realidad no cumplen nunca lo que prometen. En segundo lugar, porque el problema del desempleo sí es grande en el país y ojalá se produjeran transformaciones en el modelo económico para que volviera una economía más incluyente o más inclusiva. Pero tercero, porque sí logran generar una parte y la utilizan exclusivamente para los activistas o para convertir esos empleos en puestos de activistas. Álvarez también recomendó al precandidato que gobierne con los mejores del partido, con las bases del partido para trabajar por la capital. Sin embargo, para este analista se trata de discursos atrasados y pasados de moda que ya se deben olvidar para abrir camino a la unidad no de un partido, sino del país, dejando a un lado los sectarismos políticos. Los sectarismos políticos no tienen cabida en este momento. El sectarismo político ha sido uno de los grandes daños que la política hondureña le ha hecho a la nación. Y esa visión sectaria solamente sirve para dividir la sociedad, no para unir la sociedad. Eso es el pasado que tenemos que cambiar. Ir hacia un liderazgo diferente, que genere ánimo, que genere esperanza, que genere unidad. Porque uno de los graves problemas que hay actualmente en el país es la absoluta falta de confianza en los liderazgos, en los partidos políticos, en las instituciones, en el gobierno mismo. Otros recuerdan a la élite política que el Estado no es un patrimonio que le pertenezca a un partido político y advierten que no es resolviendo los problemas de estómago de los seguidores que se saca adelante al país. Pero en esencia es el mismo concepto patrimonialista, el mismo concepto clientelar finalmente, y eso está muy lejos de la democracia, eso está muy lejos de posibilitar que los partidos políticos sean entes que puedan analizar y discutir cuáles son los problemas del país y que resolverlos. Se resuelven los problemas de estómago, diría yo, de sus seguidores, pero no los problemas del estómago de los millones de pobres que Honduras tiene. Martínez puntualizó que los cargos de elección popular deben ser ocupados por meritocracia y no bajo la sombra de la burocracia partidaria. Los analistas coinciden en que a estas alturas no debería primar el color político a través de la demagogia con promesas que en la mayoría de los casos no se cumplen. Gabriela Andino, Telenoticias. Este viernes continuó el debate sobre el dictamen de la ley electoral. Nadie le dio una palabra, Jai. El diputado de Libre Harry Dixon denunció este viernes que el Partido Nacional pretende dar voz y voto a los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral al no lograrse el consenso en varios artículos del capítulo 1 de la nueva ley electoral. Uno de esos artículos es el 12, que establece que para la celebración de sesiones y la toma de sus decisiones, el Consejo Nacional Electoral se constituye en pleno con 3 consejeros, de los cuales al menos 2 deben ser consejeros propietarios. Ese tema de los suplentes en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral quieren que los suplentes tengan voz y voto en un Consejo Nacional Electoral. Cuando los suplentes son esos, precisamente se llaman suplentes para sustituir a los titulares cuando esto no esté por diferentes causas. Entonces, ¿por qué queremos tener suplentes ahí hablando o suplentes votando si no es la función de los suplentes? Es como que los suplentes de los diputados, estando el propietario, asuman una posición de propietario. No se puede. Este ex magistrado suplente del extinto Tribunal Supremo Electoral asegura que en el artículo 52 de la Constitución ya establece la integración del Consejo Nacional Electoral y explica cuáles son las funciones del suplente. Pero indudablemente la representación legal corresponde sobre todo a los concejales propietarios. O sea, ningún concejal
suplente, si no está incorporado sustituyendo a uno de los 3 concejales propietarios, no podrá ejercer su voto, más que el derecho que le da la Constitución de ejercer voz dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El diputado miembro de la Comisión Electoral, Enrique Illescas, explicó que esto es más que pugnas políticas entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que no se logran poner de acuerdo. Desafortunadamente, no ha habido un consenso concreto por el hecho de las pugnas de poder existentes entre el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras. En el Partido Libertad y Refundación tenemos bien claro que ahí el mando es vertical y se hace lo que en su momento el expresidente de la República y presidente y coordinador general del Partido Libre determina, como ser el presidente Manuel Zelaya Rosales. Los miembros de la Comisión Técnica de la Ley Electoral explicaron que los artículos que tienen que ver con la integración del Pleno del Consejo Nacional Electoral ya se había aprobado en la ley especial que dio vida a los 2 organismos electorales en el 2019. Bueno, a pesar de los mensajes desalentadores de los políticos, en Honduras Unida mostraremos esta noche cómo hay familias hondureñas que con sus actitudes demuestran que quieren que el país mejore, que el país genere esperanzas. Así que vamos a presentarles una linda historia que el periodista Henry Fiallos nos envía desde Intibucá. Una familia de La Esperanza Intibucá ha logrado sacar adelante su producción de granos de planta baja, luego de dejar el negocio familiar y unirse para trabajar la tierra y hacer frente a la crisis económica que ha dejado la pandemia. En nuestra sección Honduras Unida. Honduras Unida es presentada por Camosa. Apoyemos lo nuestro de las manos del agricultor a tu mesa. Camosa. Reinaldo Pinel es un joven emprendedor de La Esperanza Intibucá. Sin embargo, el confinamiento, producto de la pandemia, lo obligó, al igual que otros emprendedores, a cerrar temporalmente sus negocios, lo que representó un fuerte golpe para la economía de estas familias, llevándolo a volver su mirada al campo. Pese a que nunca había trabajado la tierra, se unió con su familia y hoy tiene una productiva milpa. Cuando los costos de los granos subieron y empezaron a escasear, y pues que teníamos la tierra, lo hicimos como un proyecto familiar, ya que nos cerraban los negocios y nos veníamos los fines de semana a sembrar, y pues nos encontramos con esta variedad planta baja y pues nos ha dado buen resultado, y nos veníamos cada fin de semana, nos veníamos con la familia de mi cuñado y la mía, y pues aquí están los productos. El grano que ha logrado producir es maíz de planta baja, puesto que está listo para la cosecha solo en 3 meses. Dado el éxito que ha logrado obtener esta familia, ahora ofrece empleo a otras personas de la zona que lo ponen incluso como ejemplo. El maíz es de 3 meses, ya lo vimos nosotros y claro, es una producción buena y que nosotros estamos admirados con él porque imagínense cómo él tiene ese maízito ahí y qué hermoso maíz que tiene. Y ya está de cosecharlo, pues, de aprovecharlo ya ahorita, ya está bueno. Porque es primera vez que nos ponemos a hacer esto y todos estamos satisfechos porque hasta el más pequeño de mis hijos, hasta el más grande, todos participamos. Enseñar a los más pequeños también a trabajar honradamente y no darse por vencido. Aunque se vea difícil esto de la pandemia, ahí vamos poco a poco. La situación que enfrentamos en el mundo también le ha enseñado la importancia de compartir y a tener nuevos objetivos. Desde el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. Honduras Unida fue presentada por Camosa. Apoyemos lo nuestro de las manos del agricultor a tu mesa. Camosa. Y en nuestra nota positiva, el Comité Nobel noruego anunció en Oslo que el Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre, especialmente el uso del hambre como arma de guerra. Honduras también se ha beneficiado con tan noble labor. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo.
en todo lo que te mueve. Este viernes fue reconocida la gran labor que realiza el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al recibir el Premio Nobel de la Paz 2020. Esto por proporcionar asistencia humanitaria en la primera línea de la inseguridad alimentaria en el mundo. Es un reconocimiento al trabajo del personal del PMA con mucho compromiso en todo el mundo. Estamos en más de 80 países. Estamos asistiendo más de 1 millón a 100 millones de niños, niñas, mujeres y hombres que padecen hambre en el mundo. Las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligros y distancias para proporcionar sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida. O sea, acabar con el hambre, que es el ODS 2, sobre todo en un momento de conflicto y violencia, que no es el caso necesariamente, no es el caso aquí en Honduras, pero en muchos países. Este logro del ODS 2 se está poniendo más y más difícil cada día por la cuestión de violencia, de conflicto, de guerra. Y yo creo que aquí el premio Nobel hoy de la Paz reconoce este vínculo que hay, ¿no?, entre la alimentación y la paz. En Honduras, el PMA en el 2019 llegó a asistir a 1.6 millones de personas y al final del 2020 se espera que lleguen a más de 1.8 millones, teniendo apoyo en los 18 departamentos, pero concentrando sus proyectos con mayor fuerza en el corredor seco. Y como usted sabe, mucho de este trabajo está en el corredor seco, ¿no?, que hemos logrado avances allí, avances en cuestiones de mejorar los medios de vida de las familias que llevan año tras año siendo afectados por la sequía y por inundaciones y todo tipo de problemas. Y obviamente ahora sobre la pandemia. Durante la pandemia en el país lograron llevar asistencia humanitaria a 54,000 familias hondureñas que necesitaban de alimento y otros aspectos. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Se procesaron 1.921 pruebas PCR, encontrando 880 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto ya suma a nivel nacional 82.552 los casos positivos de coronavirus. Se han reportado 15 las personas fallecidas para un total de decesos de 2.492. También se han recuperado 647 para hacer un total de recuperados de 31.736. Bueno, los Heat de Miami ganaron 111-108 a los Lakers. La serie está 3-2. Sí. O sea que habrá un sexto partido. No se define todavía al campeón de la NBA. Y Brasil goleó 5-0 a Bolivia. Goleada y media. Pero en Honduras, esta ha sido una de las imágenes de hoy. En la carretera del sur. Verán ustedes una familia contemplando el desprendimiento de estas rocas. Vamos a dejar el ambiente. La carretera hasta este momento estaba sin obstáculos. Miren ustedes cómo la familia contempló el desprendimiento de esas rocas. No pueden pagar ya. Justamente Raquel Romero en la sección El Hecho, la frase y la imagen del día. Para el carro. Dale, señor. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Congreso Nacional aprueba contratación de deuda por más de 21.000 millones de lempiras, con lo que sumaría a 1.450 millones de dólares los bonos soberanos colocados por el gobierno en 2020. Escuche qué deberá hacer el próximo gobierno para hacer frente al endeudamiento del Estado, según el FOSDE. Para el 2022 se debe de hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal no es más que
impuestos. ¡El camión! Una familia grabó el desprendimiento de rocas en la salida al sur de la capital, exactamente a la altura de la Moramulca. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches y feliz fin de semana. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money. Asesinan a abogada que laboraba como secretaria adjunta de la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial en San Pedro Sula. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica rechaza solicitud de la ANE para modificar 3 contratos de suministro de energía eléctrica en el litoral atlántico. La ANE se expone a agudizar sus problemas financieros si aplica las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional. Como esperanzador, califica el jefe de la UFER con Luis Javier Santos el auto de formal procesamiento para 7 implicados en caso de corrupción sobre ruedas. De insensible e inhumano, califican mensaje del secretario de la Presidencia Eval Díaz al manifestar que los muertos de la pandemia no incidirán en los comicios del 2021. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money.